Bienvenidos a Café Matemático. Hoy vamos a ver el estudio de una función polinómica. Tenemos la función f de x igual a x al cubo menos 3x. Por ser una función polinómica, el dominio de esta función es todos los reales. A su vez, como es continuo en todos los reales, sabemos que no existe asíntota vertical. Entonces, por ser continua, en todos los reales, no existe asíntota vertical. Entonces, vamos a buscar el otro tipo de asíntota, que es la asíntota horizontal. Para evaluar si hay asíntota horizontal, tenemos que examinar si existe el límite de x tendiendo a más menos infinito. En este caso en particular vamos a ver negativo y positivo en la misma ecuación para nuestra función f de x, ¿sí? En este caso vamos a decir que el límite, vamos a separar esto, el límite de x tendiendo a más menos infinito para nuestra función x al cubo menos 3x, sacando factor común x al cubo, calculamos el límite de x para más menos infinito, de nos quedaría x al cubo por 1 menos, sería 3 menos, sobre x cuadrado. Siendo que este número tiende a 0, todo el paréntesis tendería a 1, entonces nos queda infinito por 1, que es infinito. Por lo tanto, este límite es infinito. Podemos decir entonces que no existe asíntota horizontal. Bien, viendo que no hay asíntota horizontal, podríamos suponer que existe una asíntota oblicua. Entonces, para corroborar si existe o no asíntota oblicua, repasamos, como en videos anteriores, la fórmula para ubicar la pendiente de esta asíntota oblicua si es que existe. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar el límite de x tendiendo a más menos infinito de el f de x sobre x. Ahora, sabemos entonces que nuestra f de x es nuestro x al cubo menos 3x, nuestra f de x, sobre x. Ahora, podemos agarrar y simplificar esto muy fácilmente, tachando la x con el 3x de arriba y este cubo que pasa a ser un cuadrado con la x de abajo. Entonces nos queda el cálculo del límite de nuestra x tendiendo a más menos infinito de nuestra función x cuadrado menos 3. Esto es muy simple porque este x cuadrado obviamente tiende a infinito, entonces la resultante de este límite es infinito. Y agregamos los paréntesis acá, no hay que olvidarse de eso. Entonces, bueno, no hay asíntota oblicua tampoco. O sea que tenemos una función bastante bonita porque al final tampoco existe nuestra asíntota oblicua. Bastante amena la función. Una función bastante amigable, de esas que uno pretende encontrarse en un final y nunca va a suceder. Bien, ahora nos toca evaluar los puntos críticos de nuestra función. Como vimos en videos anteriores,
estos puntos críticos de la función se evalúan con la primera derivada de nuestra función, ¿sí? Entonces, si tenemos nuestra función x al cubo menos 3x, para poder calcular nuestra derivada f' de x, es una derivada de tabla, por lo tanto, bajamos el 3, nos va a quedar 3x cuadrado, la derivada de x es 1, por lo tanto nos queda menos 3. Ahora bien, esta derivada también es una polinómica, y como vimos con la función original, es continua, ¿sí?, en todos los reales, y obviamente el dominio es todos los reales. Entonces, ¿dónde vamos a buscar nuestro punto crítico? Donde la derivada se hace 0. Entonces, lo único que haríamos acá es igualar nuestra derivada 3x cuadrado menos 3 igual a 0 y resolvemos esto. Ahora, muchos van a estar acostumbrados a resolver esto aplicando las resoluciones para las funciones cuadráticas, lo cual en este caso no sería conveniente porque les voy a mostrar que sale bastante a ojo. Nosotros vamos a sacar factor común 3, nos va a quedar entonces 3 por un x cuadrado menos 1 igual a 0, y acá el que más o menos esté agilizado va a notar que es una diferencia de cuadrados, entonces nos va a quedar un 3 por x más 1 por x menos 1 igual a 0, y esto nos desprende rápidamente en nuestras dos raíces. Vamos a tener un x sub 1 igual a 1 y vamos a tener un x sub 2 como segunda raíz igual a menos 1, y esto de acá serían nuestros puntos críticos. Bien, ahora vamos a evaluar nuestros máximos y mínimos locales en caso de que existan, viendo cuáles son los intervalos de crecimiento o de decrecimiento. Para eso vamos a dibujar una recta que va a representar nuestra f', nuestra derivada de f, y luego vamos a representar de igual forma nuestra función, también con esta recta, y ahora vamos a ir aplicando algunos datos para que se entienda, porque es bastante visual, cómo vamos a identificar estos máximos y mínimos con esos intervalos de crecimiento. Nosotros sabemos que por ahora, en los puntos que nuestra derivada ha tomado el valor 0, que es donde la función toma valores menos 1 y toma valor 1, ¿sí?, estaría acá. Nosotros sabemos que nuestra derivada fue 0. Por lo tanto, vamos a evaluar qué valores tenía nuestra derivada previo a este menos 1, luego entre el menos 1 y el 1 y posterior a este 1. Yo, digamos, pensé en los puntos, en este caso el menos 2, después vamos a evaluarla en el valor 0 y después vamos a evaluarla en el valor, en este caso, 2. Bien, vamos a recordar ahora nuestra derivada, pero no la vamos a recordar como la tomamos inicialmente, sino que en su forma factorizada. Igualmente va a ser nuestra f' de x, y en este caso tenemos a nuestro 3 por x menos 1 por x más 1. Cuando reemplazamos nuestro primer punto, que sería menos 2, vamos a tener nuestro f' en menos 2, y esto nos va a quedar en 3 por menos 2 menos 1 menos 3 por menos 2 más 1, 1, no, menos 1. Bueno. Menos por menos más, entonces esto es positivo, no nos interesa más que eso, vamos a simplemente poner
mayor a 0. Y acá vamos a marcar un signo más, indicando que, como su derivada es mayor a 0, es positiva y podríamos entender a su vez que la función crece. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro punto. En este caso vamos a elegir el 0. El menos 2 ya está. Hacemos el mismo ejercicio. F' en 0. Esto nos queda que 3 por, tenemos 0 menos 1, esto es menos 1, por 0 más 1 es 1. Esto nos va a quedar en un número menor a 0. Entonces, acá podemos indicar que la derivada es negativa, por lo tanto la función decrece. Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro punto 2. Entonces tenemos que f' en 2 es igual a 3 por 2 menos 1, 1, por 2 más 1, 3. Claramente esto es positivo. Entonces acá vamos a marcar en positivo y sabemos que, como nuestra derivada es positiva, nuestra función crece. Ahora bien, visualmente, acá podríamos identificar en menos 1 un máximo y en el punto 1 podríamos identificar un mínimo. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque la función viene subiendo y en el punto menos 1, donde su derivada es 0, comienza a decrecer, ¿sí? Y nos sucede algo muy similar, en inversa en realidad, en donde la función viene decreciendo hasta 1, que su derivada vuelve a ser 0, y comienza a crecer hasta números positivos. Entonces, repasando, dijimos que en menos 1 tenemos nuestro máximo y en 1 tenemos nuestro mínimo. Entonces, aplicando el corolario de Bolzano aplicado a nuestra f', nuestra derivada, nosotros sabemos que tenemos un intervalo de crecimiento en menos infinito menos 1, importante que va con punto y coma separado, y luego tenemos otro intervalo de crecimiento en 1 más infinito. Además, también tenemos identificado un intervalo de crecimiento en menos 1, 1 y nuestra f de x tiene un máximo local, claramente, no sabemos si esto sucede en otra parte de la función, en x igual a menos 1, y a su vez sabemos que f de x tiene un mínimo local en x igual a 1. Ahora, uno de los últimos pasos es buscar los candidatos. Aún no sabemos si lo son. Candidatos.
a puntos de inflexión. Para poder ubicar estos puntos, estos candidatos, tenemos que tomar la segunda derivada. Es mucho más fácil, si quieren traten de hacerlo con la forma factorizada, pero se van a dar cuenta que tomando la forma polinómica de nuestra primera derivada, que es 3x al cuadrado menos 3, sacar la segunda derivada, o mejor dicho la derivada de esta derivada, es muy simple. La derivada de nuestra constante es 0, este 3x al cuadrado se termina transformando en nuestro 6x, y esta ya es nuestra segunda derivada. Me faltaba esa comillita. Esta función entonces, que es polinómica, sabemos que por esta propiedad, su dominio es todos los reales y obviamente es continua en todos los reales también. Vamos ahora a buscar en donde nuestra segunda derivada, 6x, se iguala a 0. Esto sale muy fácil. Nuestro único candidato a punto de inflexión entonces es x igual a 0. Ahora, similar a lo que hicimos antes con nuestra primera derivada, vamos a tomar una recta representando nuestra segunda derivada y de la misma forma nuestra f en otra recta un poco más abajo. Acá nuestro único candidato a punto de inflexión es el número 0. Entonces vamos a marcarlo tanto en la primera recta como en la segunda, y por el corolario de Bolzano vamos a tratar de identificar dónde es positiva y negativa para poder agarrar e identificar si este punto 0 es o no un punto de inflexión. Vamos a buscar ahora entonces un punto que esté a la izquierda del 0, por ejemplo, menos 1, y un punto a la derecha del 0, por ejemplo, 1. Y veamos qué pasa con ese punto en la segunda derivada. La segunda derivada, si la derivada habíamos dicho que era 6x, nuestra segunda derivada... Para empezar de vuelta porque aparecí yo. Ah. Listo, no importa, decía ahora. ¿Sí? Es Es 6x entonces. Sabemos que nuestra segunda derivada tomada en el punto menos 1 es igual a menos 6. Obviamente esto es menor a 0, ¿sí? Entonces en este caso vamos a marcar que es negativa, que un menos medio malo, ¿está? Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro punto que es el 1. Nuestra derivada, muy rápidamente sabemos que es 6, obviamente es mayor a 0. Hacemos exactamente lo mismo para el otro lado del gráfico. Y acá ya, digamos, podríamos decir que la función está triste, porque en este caso es convexa, por su segunda derivada negativa, y en nuestra parte derecha, por así decirlo, donde evaluamos en el punto 1, nuestra función es cóncava, ¿sí? Está contenta. Entonces ahora podemos decir que como cambia de convexa a cóncava, es decir, de triste a contenta, nuestro 0, candidato a punto de inflexión, es efectivamente un punto de inflexión. Entonces, por el corolario de Bolzano, aplicado a nuestra segunda derivada, podemos decir que y, nuestra función, o f de x, es convexa en, vamos a plantear el intervalo, en este caso sería menos infinito 0, y además podemos decir que nuestra función y, o f de x, ¿no?
como más cómodo les resulte, es cóncava en el intervalo y sería ya 0 más infinito, y ahí entonces podríamos también identificar, vamos a anotarlo un poco acá más arriba, que I tiene punto de inflexión en x igual 0. Ya teniendo todos nuestros datos, por lo menos los necesarios para graficar de forma aproximada nuestra función, vamos a graficarla. Con esta función vamos a tomar los valores para la f en 1, que es menos 2, y para nuestra f en menos 1, que es 2. Estos puntos son los que vamos a tener marcados acá y acá. Este sería nuestro menos 2 y este sería nuestro 2. Bien, ahora, por el comportamiento de nuestra primera derivada, sabemos que nuestra función crece, ¿sí? Va a venir creciendo y convexa hasta este punto, ¿sí? Vamos a suponer que viene desde el menos infinito. A su vez, sabemos que por la derivada en este punto comienza a decrecer. Fíjense en que no notamos un cambio en su inflexión, digamos, no pasa ni de cóncava a convexa ni viceversa. Cosa que sí sucede en este punto que acabamos de cruzar, que es el 0, en donde, si bien sigue decreciendo porque nuestra derivada sigue siendo negativa en este punto, hasta el punto de x menos 1, perdón, de x igual a 1, en donde nuestra primera derivada pasa a ser positiva, ¿sí? Nuestra segunda derivada no cambia, por lo tanto sigue siendo cóncava, hasta nuestro más infinito, ¿sí? Si bien este es un gráfico aproximado, por ahí no se nota bien, pero tienen que entender que el comportamiento de esta curva más pronunciadamente sería algo así, en donde nosotros notamos en este punto 0 un cambio en la forma de que gira. Fíjense de que en una primera instancia, si bien está creciendo y luego pasa a decrecer, parece girar siempre como en el sentido horario, si uno lo quiere entender, y luego, después del punto 0, sigue decreciendo, pero girando ya en sentido antihorario. Ahora bien, ¿por qué puse este menos infinito y el más infinito? Acuérdense que como no tenía asíntotas horizontales, esto sigue tanto hacia el más infinito por derecha como hacia el menos infinito por izquierda, ¿sí? Dicho esto, sería el gráfico aproximado de nuestra función x al cubo menos 3x. Si tienen alguna duda, les recomiendo revisar nuestro video teórico en el cual explicamos desde qué revisar y un poco más en detalle cada uno de los puntos que se revisaron acá de forma teórica, para que tengan un poco más de comprensión en base a qué se está realizando este ejercicio. Muchísimas gracias. Próximamente, los ejercicios más oscuros.